Antes de comenzar, me gustaría mandar los saludos a los miembros del canal que apoyan el contenido mes con mes, y créanme que se aprecia muchísimo. Gracias a todos los miembros. Hola cripta y toda la comunidad. En esta ocasión les quiero contar una experiencia que me pasó cuando me encontraba laborando de taxista. Es una experiencia muy extraña y que fue en gran medida la que repercutió en que yo dejara este oficio, ya que al trabajar de transporte público, incluso por medio de las aplicaciones como Uber o Didi, jamás sabes a quiénes traerás de pasajeros. No sabes si puede ser una persona violenta, agresiva, o incluso si éste ha cometido delitos. Y aunque esto pase en una suma minoría de casos, siempre existe la posibilidad. En lo personal, todos los que nos dedicamos a este tipo de trabajos lo sabemos, y es por eso que simplemente nos reservamos a llevar al destino a esta persona. A mí, por otro lado, me disgusta que en medio del camino me digan que si podemos pasar a tal lado primero por X cosa, sobre todo si es una colonia o lugar con altos índices de delincuencia, y más si las personas que traigo de pasajeros no se ven confiables. Aquella noche, para mi desgracia, todo esto se unió. Recibí la llamada de un cliente. Anteriormente yo trabajaba en una flotilla de taxis, en la cual el teléfono de esta se ponía en el periódico, para de esa forma tener más clientes. Después se nos llamaba a ver quién estaba disponible. Daba la casualidad que aquella noche yo me encontraba regresando ya a mi casa, pues eran poco pasadas de las 11 de la noche. De esta manera fue que tomé la decisión de ir por este pasaje. Dije entre mí que era el último viaje y ya me regresaba a descansar. Aparte me convenía en el sentido monetario, ya que era un viaje largo. Era de extremo a extremo de la ciudad, por lo que fui hasta el punto de encuentro. Cuando llegué al punto, me llamó la atención de que se trataba de un lugar muy abandonado, al menos sus alrededores. Aparte de ser una zona muy peligrosa, estaba decidido a que si veía algo extraño me iba a ir de inmediato. Pero me tomó por sorpresa ver que las personas que estaban esperando el viaje no parecían peligrosas. Se trataban de dos hombres mayores, como de entre 65 a 70 años. Ambos portaban con una gabardina oscura y traje del mismo color. También tenían un sombrero. En general, iban vestidos de una manera muy decente para la zona en donde se encontraban. En compañía de ellos, tenían una mujer. Ella era una jovencita. Yo le calculo no más de 25 años. Y en comparación con los otros dos hombres, ella llevaba puesto un vestido rojo. Era un vestido muy hermoso, como para una gala o una cena muy elegante. Aquí un dato que me dejó no confundido, sino que me llamó mucho la atención, fue que estas tres personas habían salido de una iglesia. Y si se preguntan por qué me pareció raro, fue que, como les platiqué antes, en este sitio todo se encontraba abandonado. Locales, casas, hoteles, y por lo tanto también esa iglesia se encontraba en un estado deplorable. Los cristales estaban caídos y opacados. Todas las ventanas, sin excepción, se encontraban quebradas. Algunas de estas se encontraban tapadas con tablas de madera, algunas podridas. A grandes rasgos, la iglesia se notaba que no había sido usada por unos buenos años. Yo me atrevería a decir que casi por una década. En ese momento, las tres personas subieron y los llevé a su destino. Otra cosa que me pareció extraña
fue la actitud de la chica. Si bien caminaba por sí sola, su actitud parecía como la de un sonámbulo. Sus ojos a veces se cerraban por un largo tiempo, e incluso al caminar se iba por un lado. Los dos hombres la sostenían tomándola de los brazos a ambos lados. Al ponerle más atención, una vez en camino, me di cuenta que sus párpados ni siquiera coordinaban. Esto lo veía a través del retrovisor, ya que la habían colocado en medio de los asientos traseros, y ellos iban en cada puerta. Además, también balbuceaba. Nunca entendí qué era lo que trataba de decir, pero era como si quisiera platicar. Por otro lado, los otros dos hombres iban en completo silencio. Para este punto empecé a tener miedo, ya que según experiencias de otros compañeros, lo mejor es no hacer nada, simplemente seguir con tu camino. Hay que ser realistas. Si no tienes con qué defenderte, la tienes de perder. Y si es algo relacionado al crimen organizado, incluso te puede ir peor, y no solo a ti, sino también a tu familia. Traté de concentrarme en la carretera y aceleré para llegar al destino lo más antes posible. Durante el camino no hubo ni un solo ruido, excepto el balbuceo que producía aquella chica. Cuando llegué finalmente al destino, me dijeron que siguiera adelante unas calles hasta llegar enfrente de una iglesia. Me detuve enfrente de esta iglesia. Estaba situado en un lugar también bastante apartado, pero a diferencia de la otra, en esta se podía apreciar que sí contaban con electricidad, ya que se podía apreciar la luz desde afuera. El aspecto de esta iglesia parecía como la de la religión católica, pero rápidamente supe que esto no era cierto, al prestarle atención a los dibujos en los vidrios. Las paredes contaban con unos símbolos que no conocía en ese entonces. Más tarde, con el tiempo, descubrí de qué eran esos dibujos. El caso fue que estas personas se bajaron y yo me quedé esperando mi paga. Uno de ellos se me acercó por la ventana y me dijo que enseguida me pagaba. Los tres se metieron a la iglesia y duraron dentro de ella aproximadamente unos 20 minutos. Yo obviamente ya me estaba desesperando. Incluso salí de mi taxi y quise entrar a la iglesia, ya que parecía que no iban a salir. Jamás me atreví a esto, ya que de entrada la iglesia me provocaba un cierto repelús. Sentía un cierto escalofrío cuando me acercaba a la puerta de esta, que se encontraba entreabierta. Había más personas ahí. Los cantos que estas personas hacían, no los conocía. Es más, ni siquiera los hacían en un idioma que yo entendiera. Sobra decir que no eran en español. Esperé parado a un lado de mi taxi, e incluso ya estaba a punto de irme cuando salieron nuevamente de aquella iglesia. Estos hombres venían ahora en compañía de otra chica. Esta era una niña. Era más joven que la otra chica. Esta tendría como algunos 15 años. Traía puesto un vestido blanco, de igual manera muy elegante. Parecía un vestido de gala. Sin darme tiempo a preguntarle sobre mi paga, se metieron de nuevo en el taxi. Esta chica y un hombre en los asientos traseros, y otro en el asiento del copiloto. Y una vez dentro me dieron el pago. Era mucho dinero. Eran 4 veces más de lo que se supone les tenía que cobrar a ellos. Desconcertado les dije que este era mucho dinero, a lo que uno de ellos me contestó que los tenía que regresar a la otra iglesia, de la cual los había traído. Empecé a tener un mal presentimiento. Para ser sincero, yo ya no quería transportar a estos hombres. Me causaban una especie de terror. En cuestión de segundos nos pusimos a discutir este hombre y yo. No tenía ni la más mínima idea de que la noche estaba a punto de empeorar drásticamente. Yo me estaba negando a llevarlos y el otro sujeto me estaba insistiendo, cuando en eso la chica que venía en la parte de atrás comenzó a gritar. Empezó a revolcarse de una manera muy tétrica. Incluso podía escuchar que con cada movimiento brusco que hacía, se le escuchaba cómo tronaban sus huesos,
los brazos, sus piernas e incluso su cuello. Estaba aterrorizado viendo aquella escena, hasta que el hombre que venía con ella trató de calmarla. La abrazaba fuertemente para que ésta no se moviera, pues era a leguas que se estaba haciendo daño. El otro hombre que iba en el asiento del copiloto rápidamente se pasó al asiento trasero y una vez ahí me pidió que por favor los llevara de nuevo a la otra iglesia. Al ver lo que estaba viviendo la chica, opté por llevarlos, pero durante todo el camino me iba arrepintiendo una y otra vez. No sabía cómo reaccionar a todo esto. Estos dos hombres trataban de inmovilizar a la chica, mientras ésta gritaba y se movía en el asiento. Los hombres le taparon la boca y empezaron a hacer cantos, oraciones que yo no entendía. La chica parecía no mejorar, por lo que, en mi impotencia de hacer algo, empecé a orar también. Era más que obvio que esta chica estaba experimentando un exorcismo. Pensé que al menos de algo iba a servir. Yo soy católico, por lo que empecé a hacer mis rezos. Rápidamente la chica empezó a gritar más fuerte, y de la nada empezó a haber mucho vapor dentro del taxi. Tanto que me sorprendió que en un tiempo récord se me empañaran los vidrios. De pronto sentí una mano que me sujetó del hombro. Al voltear, uno de estos hombres me estaba mirando fijamente. Me dijo en un tono serio que me callara, que no estaba ayudando en nada y que no volviera a rezar en todo el camino, si no me iban a pasar cosas muy malas. Estaba muy confundido, por lo que me detuvo un momento. En ese instante ellos me dijeron que tomara sus piernas, ya que tenían que tranquilizarla. Casi obligado lo hice. Temblando sostuve las piernas de la jovencita, que para su edad tenía muchísima fuerza. Uno de estos hombres sacó una pequeña caja de madera de su gabardina, de la cual sacó una rueda, lo que yo creo era una hostia, pero de un color extraño. Hasta ahora estoy confundido si esta era de color rojo o oscura. El caso fue que, a la fuerza, la introdujeron en la boca de la chica, y una vez que ésta se tragó esa extraña hostia, se calmó por completo. Yo pensé que había quedado inconsciente o algo, pero no, estaba completamente equivocado. Aquella chica se encontraba despierta, pero ahora en total calma. Nos miraba a los tres sin decir una sola palabra. Ni siquiera parecía confundida o desorientada. Uno de estos hombres me dio la señal para que siguiera conduciendo. Me dijo tranquilamente que ya podíamos continuar, que ya no tendríamos retrasos. Estaba muy desconcertado. Seguí conduciendo y mirando por el retrovisor. A decir verdad, esta chica me preocupaba. Ella simplemente iba callada. Esto me ayudó a poner más atención sobre lo que estos hombres decían. Escuché que estaban a punto de celebrar una Eucaristía. No estoy seguro si era para esta chica, pero hablaban mucho sobre ella, haciendo alusión a que era una mujer la principal protagonista de esta celebración. Continué con mi viaje hasta llegar a la iglesia, que en un principio estaba abandonada. Cuando llegamos, me di con la sorpresa de que ahora, esta iglesia, si bien se encontraba en las mismas condiciones deplorables, había personas dentro de ella. Se alumbraban con antorchas. Al llegar nosotros y bajar a la chica, me dijeron que me podía ir. Cerraron la puerta de la iglesia y los cantos que tenían súbitamente cesaron. Al entrar estas tres personas en compañía de aquella niña, yo seguí con mi camino. Iba con el corazón casi saliéndose de mi pecho. Prácticamente había presenciado un exorcismo. Llegué a mi casa y no me pude dormir. Me senté en la cocina mientras tomaba un vaso de agua sin hacer mucho ruido. Estaba mirando hacia la nada, pensando en aquellas dos chicas, hasta que mi esposa entró en la cocina y me vio.
Ella, muy espantada, me preguntó si me encontraba bien. Me veía muy pálido y con una mirada de horror absoluto. Yo no supe cómo explicárselo, pero le dije a secas que había transportado a una niña poseída. Ella me calmó y me subió a la alcoba. Conseguí dormir esa noche a pesar de tener fuertes pesadillas. Al día siguiente, con algo más de calma, le platiqué todo a mi esposa. Al terminar de contarle, ella me miró muy seria y me dijo que también tenía que contarme algo, pero que por favor no me alterara. Sucede que esa misma noche, cuando llegué, ella no se había dado cuenta que yo había llegado, sino que alguien la despertó. Tocaron su pierna. Ella dice que fue algo muy helado, como si fuera hielo, al grado que sintió cómo le quemaba. Se levantó de inmediato de un sobresalto, y en una esquina de la cama se encontraba un ser, que no era un hombre, sino que parecía un animal con forma humanoide. Parte de su hocico estaba estirado como el de un perro, pero sus ojos y su frente parecía el de un humano. Esta cosa, sin siquiera mover su hocico o sus labios, le dijo a ella que bajara a verme, que su esposo había llegado. Ella explica que mientras esta cosa hablaba, su cuerpo se puso rígido y totalmente helado. No se podía mover. Esto apenas le duró unos segundos, ya que casi de inmediato cerró los ojos y después los abrió. Esa cosa ya no estaba. En ese momento, ella simplemente pensó que se trataba de una simple pesadilla, pero cuando se fijó abajo, vio la luz encendida. Pero a la mañana siguiente no pudo evitar verse la pierna, el lugar en el cual este ser la había tocado. Había una quemadura en la forma de 2 dedos. Al parecer, ese ser iba con tal temperatura que tan solo tocarla, el frío de este la quemó. Entre nosotros dos nos tratamos de tranquilizar. Pedía tanto que nada de lo que hubiera sucedido en mi taxi se me pegara a mí, a mi esposa o a mi familia. Al entrar a mi taxi e inspeccionarlo, me di cuenta que la caja de madera de estos hombres se había quedado en la parte trasera. Estaba algo pesada, por lo que, de seguro, dentro de ella se encontraban más hostias como las que le habían dado a aquella chica. Tomé aquella caja y con un miedo terrible, incluso usé un pañuelo para no tocar la madera de esta. Conduje lejos y tiré aquella caja. No quería saber más del tema y me aseguré de ello. Marqué a la base de taxis y les dije que por ninguna razón me volvieran a poner a disposición de ese cliente. Quedé helado cuando me dijeron del otro lado de la llamada que ellos jamás se habían puesto en contacto con ese cliente. Jamás supe cómo es que consiguieron mi número. Después de algunos días tomé la decisión de volver a pasar por aquella iglesia. Todas se encontraban igual, e incluso me atrevo a decir que se encontraban aún más deterioradas, con el mismo símbolo dibujado en uno de los vidrios. Así que tomé la decisión de averiguar a qué religión pertenecían. Lo siguiente que descubrí me provocó aún más miedo, pues pertenecía a una iglesia satanista, y lo que estaban llevando a cabo aquella noche no era otra cosa sino una especie de ritual blasfemo, lo que se puede llamar una Eucaristía, pero obviamente, en lugar de alabar a Dios, ellos estaban alabando al diablo. Y las principales eran esas chicas. Nunca supe qué fue de ellas. Y me sorprende saber que existen este tipo de organizaciones, incluso más ahora en donde vivo. Jamás lo hubiera pensado. Estoy muy seguro que al menos en algo fui parte de ese ritual, pues lo que despertó a mi esposa fue algo que se desató, algo que aquella niña muy seguramente tenía dentro, algo que estuvo acompañándome toda esa noche.
Todo comenzó en mi casa casi una década atrás. Si bien mi familia no siempre fue muy adinerada, teníamos lo esencial y hasta un poco más. Mis padres, ambos, trabajaban casi todo el día, por lo que mi hermano y yo nos encontrábamos solos gran parte de cuando llegábamos de la escuela. Nosotros dos éramos, y hasta la fecha, muy diferentes. Mi hermano siempre ha tenido estos aires de grandeza, que cabe recalcar no es que sean malos, sino que pasan de serlo cuando se vuelven prácticamente en una obsesión. Él siempre me decía que al terminar sus estudios y tener mucho dinero, compraría una casa enorme, un coche y demás cosas. Esto me lo contaba cuando nosotros estábamos en secundaria. Pero antes de que nos graduáramos, tuvimos una situación muy precaria hablando monetariamente en la familia. Mi padre tuvo un accidente camino a casa en el transporte del trabajo. Accidente el cual la empresa tardó mucho en empezar a pagarle. Casi que no se querían hacer responsables. Pero al paso de unos meses empezaron a pagarle al 100%. Durante estos meses, la situación en mi casa empeoraba más cada día. Hablamos de que fueron 10 meses, casi un año. Mi madre seguía trabajando, pero su salario no era suficiente para atender las cosas que ocupaba mi padre, nuestra educación y aparte la despensa. Por lo que cuando nos graduamos de la secundaria, no pudimos seguir estudiando en nuestro siguiente nivel, que era la preparatoria o bachillerato. Perdimos prácticamente un año. Ambos tuvimos que trabajar como empacadores durante un tiempo. Si bien esto a mí no me incomodaba, a diferencia de mi hermano, esto sí le molestaba mucho. A diario se acostaba hablando mal de todo y de cómo sus amigos sí habían seguido estudiando. Como les dije, esto pasó dentro de los 10 meses hasta que la situación mejoró. Durante los meses de octubre y septiembre, mi hermano comenzó a distanciarse poco a poco. Cuando terminábamos nuestro trabajo, él se iba a otro sitio y yo volvía a la casa. Él llegaba horas después, como por eso de las 9. Pese a que mis padres se peleaban con él constantemente por estas actitudes, él sin más no les hacía caso. Había cambiado su comportamiento. Yo lo atribuía a que se había empezado a juntar con un grupo de muchachos los cuales no eran para nada una buena compañía. Al paso del tiempo, mi hermano cada vez más fue empeorando, hasta el hecho de que prácticamente no llegaba a dormir algunas noches. Al cabo de unas semanas y bastantes peleas con mis padres, una noche me despertó por la ventana. Nuestras ventanas tenían protecciones, por lo que no podía entrar. Eran como las 3 de la mañana, cuando él empezó a golpearla para que yo me despertara. Él no me dijo ni una sola palabra, simplemente se me quedó viendo. Yo pensé que lo que quería es que le abriera la puerta sin hacer tanto alboroto, por lo que lo hice muy lentamente sin despertar a mis padres. Claro, no pensé que esto fuera a ser de cada noche, pero me equivoqué. Esto se fue repitiendo todas las noches. Mi hermano siempre llegaba entre las 3 a 4 de la mañana, pero cada vez lo notaba más alterado. Era como si estuviera adelgazando. Cuando entraba a la casa, simplemente se metía a su cuarto, y yo no lo veía hasta la tarde siguiente cuando tenía que salir a trabajar. Yo me preocupaba por él, pero no sabía cómo decírselo. Había adoptado una actitud muy a la defensiva, hasta que una noche, nuevamente tocó mi ventana. Salí y le abrí la puerta, pero en esta ocasión lo seguí hasta su recámara. Él entró y antes de que cerrara la puerta, yo entré enseguida tras de él. Todo estaba a oscuras, más que nada para no despertar a mis padres, y por obvias razones, yo le estaba susurrando a un volumen muy bajo, que quería una explicación, que por qué llegaba a esta hora, que hasta cuándo iba a dejar de pelear con mis padres debido a aquellos muchachos. A pesar de estarle reclamando, mi hermano no me contestaba. Estaba en silencio. Yo me fui desesperando y pensé que esto ya era el colmo. Me abalancé sobre la cama para sacudirlo,
despertarlo si es que se había quedado dormido, pero no lo toqué. Por más que me recosté en la cama y la toqué con mis manos hasta llegar a cada esquina, no pude sentir su cuerpo. En ese momento pensé que se había caído de la cama, por lo que rápidamente me paré y encendí la luz de la habitación. Cuando hice esto, no podía creer lo que veía. Mi hermano no se encontraba en la habitación. Estaba en shock por completo, ya que hace apenas unos segundos había visto su sombra. Hasta había tocado su brazo y había escuchado como claramente el rechinar del colchón cuando se había dejado caer. Pero ya no había nadie. Era como si éste hubiera desaparecido en cuestión de un pestañeo. Sin más remedio, terminé por apagar la luz y volver a mi habitación. En toda la noche no logré pegar un ojo. Y agradezco tanto haberlo hecho. Mi madre se levantaba para alistarse para ir a trabajar. Como dije, no pude dormir por lo que solamente escuchaba cómo se movía por la cocina y la sala alistándose. En eso escuché como claramente se abrió la puerta y escuché la voz de mi hermano mientras discutía con mi madre. Las palabras que dijeron me helaron la sangre por completo. Tal parecía ser que mi hermano siempre llegaba a esa hora y además tenía su propia llave para entrar. Mi madre se la había dado. Esa mañana esperé tan solo que mi madre se fuera al trabajo para levantarme e ir de inmediato con mi hermano y preguntarle si él había llegado la noche anterior y las demás noches a las 3 de la mañana. Él me miró como si estuviera loca y me dijo que no, que él siempre llegaba a esta hora. Yo estaba muy asustada y le tuve que decir lo que había sucedido las demás noches. Pensé que nuevamente me iba a tachar de loca, pero no lo hizo. En lugar de eso me preguntó algo sobreexaltado, si acaso había hablado con este tipo. Yo hice memoria, y en ese momento me percaté que, efectivamente, no había sostenido una plática con él. Cuando llegaba, simplemente se pasaba de largo a su habitación sin decirme palabra. Y la última vez que le reclamé y lo seguí hasta su habitación, jamás me contestó. Yo le dije que no, que le había hablado, pero él no me había contestado. Mi hermano me dijo que por nada del mundo le hablara, ni mucho menos le abriera la puerta. Durante ese día, traté de que mi hermano me dijera por qué estaba ocurriendo esto, pero no tuve suerte. Simplemente me decía que se iba a terminar dentro de 2 semanas. Tenía razón, pero en lo que duraron esas 2 semanas, fue el sufrimiento más largo que he tenido en toda mi vida hasta ahora. Esa noche se repitió lo que tanto yo temía. Empezaron nuevamente a tocarme la ventana. Me tapé por completo con la sábana y traté de aparentar que estaba dormida. Aunque claro, estaba temblando, así que creo que eso no servía de nada. Los golpes continuaron en mi ventana. Cada vez aumentó con más fuerza. Estaba desesperada, más que nada porque no escuchaba a mis padres entrar o levantarse. Los golpes eran demasiado fuertes. Era imposible que no los escucharan. Me levanté corriendo de la cama y fui a la habitación de mis padres. Al llegar, mis padres me preguntaron qué era lo que estaba pasando. Yo no les quise dar motivos, simplemente les supliqué que por favor me dejaran dormir con ellos esa noche. Ambos se levantaron y se pasearon por la casa. Y pese a que me preguntaron varias veces qué era lo que me había pasado, no los quería preocupar y además no sabía si me iban a creer. Esa noche me quedé a dormir con ellos y las próximas igual. Los convencí de que me dejaran dormir con ellos, pero a pesar de esto, las noches siguientes los golpes en la ventana no cesaron. Y al parecer, y lo que más me daba miedo, era que yo parecía ser la única que podía escucharlos. Escuchaba cómo golpeaba fuertemente mi ventana desde la habitación de mis padres, pero mis padres no lo notaban. En 2 ocasiones desperté a mi madre disimuladamente y le pregunté si no escuchaba algo extraño.
Ella me dijo que no, cuando en ese preciso instante estaba escuchando cómo golpeaban mi ventana. Tal parecía ser que ese ruido solamente yo lo escuchaba. Soporté las 2 semanas que me había dicho mi hermano, y de pronto una noche los golpes cesaron. Mi hermano sorpresivamente comenzó a llegar temprano a la casa, e incluso sus hábitos habían cambiado. Simplemente iba del trabajo a la casa como yo. Se rehusó a decirme qué era lo que había pasado, hasta que pasaron los años, y ahora ambos teníamos 20 años. Me confesó que en aquella etapa, ya sea por desesperación o mejor dicho como berrinche, él quería obtener más dinero, y junto con los otros muchachos empezaban a hacer pequeñas cosas ilícitas, las cuales me abstendré de compartir. El caso fue que cuando estaba en este grupo, conocí a un hombre el cual practicaba la magia negra. Por imprudencias de mi hermano, le terminó debiendo una buena cantidad de dinero, así que este hombre le dio una opción para pagarle, y además dijo que le vendría bien en su situación. Él le dijo que en su trabajo tenía 3 sirvientes, eran 3 espíritus, los cuales en sus mismas palabras venían del infierno. Se podían catalogar como demonios. Este hombre le dijo que le daría a cambio dinero y la estabilidad de la familia volvería, pero que a cambio debería de intercambiar papeles con uno de estos sirvientes. Al momento de decirle esto, le dio a mi hermano una buena suma de dinero si es que aceptaba. De sobra hasta decir que mi hermano era totalmente escéptico en este tipo de temas. Le dijo que sí sin problemas. Él solamente pensaba que si bien el tipo inspiraba miedo en su apariencia, posiblemente estuviera chiflado por pensar en este tipo de cosas. Sin ningún reparo, aquella noche mi hermano volvía a casa por eso de la 1 de la mañana. Pero a mitad del camino, un hombre lo frenó. A este hombre jamás pudo verle el rostro, pero de pronto se lo encontraba a medio camino y le cerraba el paso constantemente. Mi hermano explica que sentía un temor grande al verlo. Era inexplicable, pero lo frenaba. Era como si por supervivencia no quisiera seguir caminando. Aquellas noches mi hermano optó por quedarse a dormir con uno de sus amigos, pero eso sí, no sin preguntarle primero a aquel hombre sobre esto. Al parecer el demonio tomaría su lugar por las noches. Mi hermano quiso no creer en esto, pero cuando le dije que yo le había abierto la puerta en varias noches anteriores, no pudo solo dormir. En aquella ocasión trató de llegar a la casa para que yo no corriera peligro. Optó por tomar un camino diferente. Quería pasar por atrás de unos edificios en donde había monte y árboles. Cuando trató, de nuevo fue perseguido. Sabe que fue un animal, o al menos tenía la forma de uno, pero no sabía cómo era. No pudo llegar a la casa y tuvimos que esperar las 2 semanas que faltaban según como le había dicho aquel hombre. Era el tiempo que faltaba en el intercambio. Lo extraño de esto, y la verdad espero que no tenga conexión, es que la situación de mi familia efectivamente cambió en cuestión de unos 2 meses. A mi padre comenzaron a pagarle. La situación mejoró y nosotros volvimos a la escuela. Hasta el día de hoy, no sabemos qué fue lo que mi hermano intercambió con aquella cosa. Es decir, si el demonio, pudiéramos llamarlo así, quiso intercambiar lugares con él por la noche, debió obtener algo a cambio. No sabemos qué fue, pero hasta el día de hoy pedimos que no sea nada que nos afecte en un futuro. Gracias por leer mi historia y saludos desde Mazatlán. Y en esta ocasión, quien nos manda esta historia, curiosamente comenzará con decir que esta secta acabó por sí misma. Este relato se desarrolla en un rancho, en un
en una localidad muy lejana. Dentro de este pequeño rancho había un grupo de mujeres. Un grupo de mujeres que trabajaba, que hacía tributos, que hacía reuniones para aclamar, para adorar y sobre todo para trabajar directamente con el diablo. No nos estamos refiriendo a una de las sectas típicas satanistas. Quien nos cuenta esta historia dice que estos integrantes iban más allá de ser personas comunes y corrientes. Cada uno de los integrantes de esta pequeña secta era alguien que trabajaba con demonios. Estamos hablando de brujas. Y para mala suerte, en una de estas reuniones, ellos estuvieron presentes. Y fue el mero hecho de que estas personas asistieran que convierte esta experiencia en algo totalmente aterrador. ¿Quieres saber por qué? La historia comienza de la siguiente manera. Mi nombre es Marisol Echeverría. Yo ya soy una persona muy mayor. Soy actualmente abuela. Y lo que les quiero contar me sucedió cuando era niña. Como sabrán, ya han pasado muchos años. Y en aquella época no había redes sociales. Los noticieros no llegaban hasta los ranchos. Varias cosas perturbadoras, aterradoras por completo. Delitos, crímenes, no se sabían por fuera. Solamente la gente de la localidad lo sabía. Ciertas cosas inexplicables no llegaban a las grandes masas. El comienzo de esta historia, de hecho, comienza algunos años atrás, prácticamente cuando yo tenía unos 3 años. En el rancho, en mi natal pueblo, se sabía de brujería, se sabía de nahuales. Eran unas historias que se contaban continuamente. Pero en aquel tiempo, las personas de la localidad sabían muy bien quiénes eran las brujas del pueblo. Y no era porque ellas fueran descuidadas o se vieran a simple vista o las señalaran como brujas, sino que ellas mismas se acuñaban este título. Eran 5 señoras que, según me cuenta mi madre, eran unas señoras ya avanzadas de edad. Unas señoras que fácil todas pasaban de los 80 años. En el pueblo eran temidas, aunque también muy respetadas. Y es que ellas siempre se jactaron de algo, de que todos sus embrujos, de que todos sus trabajos siempre daban resultado, pero que no trabajaban con magia blanca, que no eran brujas que se tomaran algo a la ligera. Ellas siempre dijeron que trabajaban con magia negra y, de ser necesario, que incluso, y esto lo decían a los pobladores, que trabajaban con el diablo. Estas 5 brujas formaban, por así decirlo, una pequeña secta. Entre ellas hacían reuniones en una de las capillas del pueblo. Esta capilla estaba sin terminar. Estaba hecha de piedra. Mi madre no sabe por qué, pero la construcción de esta capilla era para una religión católica. A mitad de la construcción se paró todo y decidieron construir la iglesia en un lugar más cercano a la población. Sin embargo, esta edificación ahí quedó. Las brujas se apropiaron de esta. Mi madre no sabe si fue legalmente o ilegalmente, pero ese era su lugar donde siempre se reunían. Ninguna persona del pueblo se atrevía a interrumpirlas cuando estaban en sus reuniones. Se podía ver la luz encendida desde adentro, pero nadie se acercaba.
Incluso los chicos más jóvenes, los más valientes, no se atrevían a jugar con estas brujas, y menos estando juntas. El tiempo pasó y ocurrió un accidente, o al menos así lo manejan. El caso es que en una de estas reuniones, cuando estas brujas se encontraban reunidas, todas en esa casa, en esa capilla, se originó un incendio en el interior. No se sabe si este fuego fue intencionado o accidental. No se sabe si incluso las brujas lo planearon, si ellas querían que se quemara la capilla junto con ellas adentro, o simplemente fue un descuido. Ellas fallecieron en aquel incendio. La puerta de la iglesia se encontraba cerrada, pero se encontraba cerrada desde adentro. Algo raro había pasado aquella noche. Llegaron las personas, intentaron pasar, pero no podían. No pudieron entrar hasta que las llamas calcinaron casi por completo la puerta. Y solamente de esa manera lograron acceder y apagar el incendio. El cuerpo de las 5 mujeres fue encontrado, pero aquí les va un dato aún más terrorífico. Y es que encontraron el cuerpo también de unos niños de algunos 2 años, 3 años. Según me cuenta mi madre, habían encontrado esos cuerpecitos, eran algunos 5 niños. Lo extraño de esto es que los cuerpos no fueron identificados. En el pueblo no había desaparecido nadie. Lo que se creyó que a lo mejor eran víctimas de otros ejidos cercanos, pero aunque se corrió la voz, no se encontraron a las familias. No se encontraron ningunos padres, ningunos familiares que estuvieran buscando a niños de ese rango de edad. Era muy extraño. El tiempo siguió, obviamente yo crecí. Y aquí viene la experiencia que les quiero contar. Cuando yo era niña, tenía aproximadamente 11 años. Mi madre me mandaba por leña junto con mis hermanos. Y siempre que pasábamos por esa capilla, siempre que la veíamos ahí chamuscada, deteriorada, y sabiendo toda la historia que tenía detrás de ella, siempre nos decíamos que queríamos entrar. Queríamos ver, ya saben, esa impetud que uno tiene de querer entrar a lugares donde se dice ocurren cosas extrañas o que tienen detrás suyo una historia aterradora como lo es en esta ocasión. Mi hermano mayor, el cual en ese tiempo tenía 15 años, nos dijo que podríamos entrar. Había una cierta hora, cuando mi padre llegaba de la parcela, que nosotros nos librábamos de nuestros deberes. Por eso de las 7:30 de la noche, 8 de la noche, y podríamos decirle a nuestra madre que íbamos a salir a la casa de una tía. De esa manera, podíamos escabullirnos y entrar a aquella capilla. A mí me gustaba la idea, y a mis otros 2 hermanos también. En aquel momento nosotros éramos los mayores. Seguimos el plan tal como lo habíamos planeado. Seguimos el plan a punta. Y lo conseguimos. A las 7:30 de la noche, íbamos rumbo a la capilla, nosotros 4. Llevábamos veladoras, más que nada para alusarnos, porque era más que seguro que adentro solamente había oscuridad. Y pese a que no tenía techo y que la luz de la luna entraba por queríamos irnos preparados. Ya estaba oscureciendo. En aquel tiempo, a las 8, prácticamente ya estaba la luna. Así que cuando entramos a la casa y en lo que estuvimos ahí, nos alcanzó la noche. Esta capilla tenía un segundo piso. Nos subimos a él. Empezamos a juguetear con las cosas que encontrábamos. Si bien tenían unos buenos años de que había pasado este incendio, se notaba que nadie
había entrado a llevarse cosas. Nosotros tampoco planeábamos llevarnos cosas, pero sí las estábamos agarrando. Estábamos jugando con ellas. Collares, pulseras, hechas de metal, algunas de oro. Estábamos en el segundo piso. En este segundo piso había un balcón hacia adentro, por el cual se podía ver todo el piso de abajo. Estábamos platicando, estábamos jugando, cuando en eso de pronto empezamos a escuchar unas voces que provenían de abajo. Las voces eran muy características. Eran las voces de unas señoras. Unas señoras que estaban haciendo conjuros ahí abajo. Mi hermano fue el primero que se asomó, y a partir de lo que vio, él no pudo articular palabra. Su boca había quedado sellada, como si el miedo le impidiera hablar. Yo también me fijé, y vi en ese momento a las 5 brujas que se encontraban ahí abajo. Todas ellas se encontraban en círculo, diciendo unas extrañas cosas. Y en el momento en el que nosotros 4 las estábamos observando desde arriba, fue precisamente en ese momento en el que las brujas alzaron su cabeza y nos observaron. La adrenalina recorrió todo nuestro cuerpo, y eso fue lo único que nos dio valor para aventarnos desde el segundo piso. Fuimos hacia una ventana, salimos por esa ventana, escalamos como pudimos la pared toda desgastada, toda de piedra. Yo en eso me caí y terminé cayendo de sentón arriba de las pacas. Había pacas acomodadas, todas chamuscadas, pero lo bueno es que precisamente estas pacas retuvieron la caída de los 4, porque no podíamos escalar la pared. Caímos en estas pacas y acto seguido comenzamos a correr como locos entre la parcela y después entre el monte. Sabíamos en qué dirección estaba el pueblo, pero no podíamos seguir por el camino, ya que al voltear hacia atrás vimos como la silueta de estas 5 mujeres salían de la capilla y comenzaban a perseguirnos. Nosotros los 4 continuamos corriendo. Nos caímos varias veces y con la misma nos levantamos. No cedimos hasta trepar aquel muro y entrar al pueblo. Estábamos muy asustados. Obviamente al llegar a la casa, nuestros padres se enojaron con nosotros. Creyeron que habíamos hecho alguna travesura por el estado en que veníamos. Veníamos hiperventilando, sudando, cansados, pero no les dijimos nada. Obviamente nos iban a sobrar los regaños si les decíamos que habíamos ido a la capilla de las brujas. Así se le conocía en aquel pueblo. Después de esta experiencia, no quisimos volver a pasar por ese lugar en algún tiempo. Y por suerte, al pasar los años, se derrumbó aquella capilla. Pero eso sí, lo que se dice y lo que se cuenta es que el espíritu de las brujas aún sigue suelto por ahí y que de vez en cuando aparecen. Ahora tengo más de 30 años que no he vuelto a mi pueblo, y pese a que debido al tiempo he olvidado algunos lugares y otros tantos están completamente cambiados, esta capilla, su forma, cómo quedó después del incendio, sus escaleras, sus escombros, la silueta de aquellas brujas, esas no las he olvidado. Las recuerdo perfectamente con todos sus detalles, y dudo mucho que algún día las borre de mi mente.
Lo que quiero compartir a continuación fue algo que viví de niño, pero que lo recuerdo muy bien, ya que fue algo que me dejó bastante asustado a decir verdad, y no solo a mí, sino también a mi madre. Verán, antes vivíamos en Coahuila. En aquel tiempo yo tendría algunos 7 años. Mi madre hizo una amistad con nuestra vecina que se encontraba enfrente. Esta vecina tenía un hijo más o menos de mi misma edad. Tenía entendido que se había separado recientemente y ahora cuidaba sola de su hijo. Pero para su desgracia, el destino le tenía preparado un evento catastrófico. El hijo de esta vecina perdió la vida dentro de la misma escuela. Ese día estaba lloviendo. Se resbaló de la segunda planta mientras estaba jugando con sus amigos y cayó hasta el piso de la primera planta. No sobrevivió. Como era de esperarse, la madre pasó por una etapa horrible en su vida, y esto le dio paso a que otras personas entraran en ella. Según mi madre explica que esta vecina se metió a un tipo de secta, todo esto para encontrar un remedio a su dolor. Lo aterrador pasó después de que ella tuviera reuniones en su casa. Las personas que iban eran extrañas en todo lo que se les podía ver: su vestimenta, la forma en la que hablaban y demás. Por las noches, mi madre dice que escuchaba como una especie de mugidos en la casa, como los de un buey o un toro. Sabía que no era la única, ya que las otras personas también escuchaban esto. Mi madre trató de hablar con esta vecina por su vieja amistad, pero tras unas breves pláticas, mi madre decía que aquella secta la tenían lavada del cerebro, ya que ella decía que volvería a ver a su hijo cuando fuera Navidad, que alguien se lo había prometido. La historia de esta mujer no termina bien. Ella se quitó la vida en Navidad. Era prácticamente una ermitaña para cuando sucedió esto, por lo que tardaron en encontrar su cuerpo. Después del fallecimiento de esta mujer, empezaron a hablar sobre ella, como que algunos la habían visto bailar con el diablo en su sala, y que esa supuesta secta en verdad eran satanistas. A mí no me consta nada de esto, pero en cuanto a la secta, los ruidos extraños, e incluso ella a veces gritaba por las noches, de eso sí fui testigo. Pero no tengo ninguna duda que su fallecimiento tiene una aura muy maligna. A esta se le conoció como la mujer que bailaba con el diablo, y a lo mejor este mismo fue el que le prometió ver a su hijo de nuevo. Soy policía de la Ciudad de México y quiero contarles una experiencia que me sucedió hace no mucho tiempo, cuando recién me estaba divorciando de mi esposa. Verán, en aquel entonces, que fue hace más o menos un año, yo me estaba separando apenas de mi esposa, por lo que busqué un departamento por la zona, en lo que más que nada trataba de superar todos los problemas. La verdad es que a pesar de que el matrimonio no hubiera funcionado, es difícil, ya que con la otra persona has compartido demasiado tiempo de tu vida. Al cabo de 2 semanas conocí a una chica de 25 años que acababa de entrar a laborar a una tortillería que se encontraba cercana al departamento donde yo vivía. Al paso del tiempo fui entablando conversación con ella, hasta que un día ella me invitó a salir. Yo aún estaba algo dolido por mi relación, pero sabía que tenía que seguir adelante, así que acepté la invitación. Cada vez salía más con esta chica, a pesar de ser muy mayor para ella. Yo tenía 40 años en ese tiempo, así que pensé que esta relación era simplemente pasajera, tanto para ella como para mí. Conforme pasó el tiempo, conocí también a su familia.
Toda su familia era devota de la Santa Muerte. Yo respeto cada creencia de las personas, y para ser honesto, no me incomodaba. A pesar de que tenía una figura enorme de esta en la sala, yo trataba de sobrellevarlo. Además, para este punto yo seguía pensando que esta relación era pasajera. Algunos días me quedaba en la casa de esta chica, y otros días en mi casa. Fue en este lapso de tiempo en que empezó esta experiencia. En una noche que me quedé en su casa, algo me despertó. Eran horas de la madrugada. No estoy seguro, pero por alguna extraña razón no pude dormir de nuevo. Tenía sueño, pero no lograba dormirme, por lo que empecé a voltear de un lado hacia otro. Pero no servía de nada. Me quedé mirando la ventana de la habitación, mirando la luna. Mientras más la veía, empezaba a notar algo extraño. En la esquina de la habitación se me figuró una sombra. Solamente era perceptible por el rabillo del ojo. Pensé que simplemente se trataba de la cuestión de la perspectiva de uno. Ya saben, cuando sin querer vemos una sombra o una cara donde no hay nada. Eso pensé, al menos por unos breves segundos, hasta que vi a esta misma sombra moverse entre la habitación. En ese momento enseguida volteé hacia la esquina, y esta sombra había desaparecido. Para este punto, ya se me había quitado el sueño por completo, así que con algo de miedo, pero tratando de mantener la compostura, me levanté para ir a tomar algo de agua. Cuando salí de la habitación, traté de no prender ninguna luz. De cualquier manera, mis ojos ya se habían adaptado a la oscuridad, debido a que llevaba cierto tiempo despierto. Llegué a la cocina y al tomar el primer sorbo de agua, escuché unos pequeños golpes. Eran como unos dedos o unas uñas. Se escuchaban 4 golpes seguidos sonar, con lo que parecía ser la mesa. Como si alguien estuviera sentado esperando, o estuviera aburrido. Cuando volteé a ver el comedor, no había nadie sentado ahí. Solo podía ver la figura de la Santa Muerte en la esquina mirándome desde la oscuridad. Volví a la habitación con algo de miedo, y podríamos decir que este fue el primer encuentro paranormal. Las siguientes noches que me quedé con esta chica, sucedieron cosas similares. Una noche cuando me quedé, sentí como las yemas de unos dedos tocaban mis hombros. Y estoy hablando de unos dedos que estaban por completo helados, como si se tratara de la mano muerta de un cadáver. Por si no fuera poco, lo peor no fue esto, sino que una noche, que fue la noche decisiva en la que decidí no volver a quedarme en esa casa, fue cuando otra vez por la noche me desperté nuevamente sin tener ninguna razón. Esta vez detrás de mí sentí la presencia de alguien. Quise creer que esta paranoia era mía. Por desgracia, cuando volteé, me di cuenta que no era así. Sin exagerar, vi a la figura de la Santa Muerte enfrente de mí. Estaba parada enfrente de mí, con la cabeza agachada viéndome con sus 2 enormes cuencas. Me sobresalté y pegué un grito que levantó a toda la familia. La chica se levantó y encendió la luz. La santa ya no se encontraba en la habitación. No pude quedarme a dormir en lo que restaba de la noche. Tomé la decisión de volver a mi apartamento, aunque fuera de madrugada. No me continué quedando en la casa de esta chica. Estaba tan asustado. Simplemente iba de entrada por salida, y mantenía un terror constante sobre aquella figura de la Santa Muerte en la esquina. Seguía tratando de no enfocarme tanto en ella, pero para mi desgracia nuevamente, algo apareció ahora en mi propio departamento. Tengo la costumbre que durante la madrugada siempre me levanto para tomar agua o ir al baño. Aquella noche lo hice igual que siempre, pero en mi sala se encontraba una sombra muy parecida a la figura de la Santa Muerte. El tamaño era el mismo, y hasta reconocí la silueta. En ese momento me metí de nuevo a mi habitación y empecé a rezar.
Juraba que jamás volvería a la casa de esa chica. Pensé que me había traído algo por ir muchas veces. Pensé que la santa me había perseguido. Cuando estaba en mi cama, escuchaba cómo de vez en cuando golpeaban la puerta. Eran golpes tenues, como si fuera con los dedos. El mismo sonido que había escuchado en la cocina aquella noche en la casa. De nuevo me la pasé en vela. Al siguiente día, di por terminada mi relación con esta chica. Simplemente ya no quería tener nada que ver con esto. Por suerte, hasta aquí terminó el asunto. Pasó el tiempo y conocí dentro de la policía algunas personas que también eran devotas de la Santa Muerte. Les conté lo que me había pasado y el por qué le tenía tanto miedo. Y la consideraba más un ente maligno que alguien que ayuda. Ellos me contaron algo que me cambió por completo la perspectiva de lo que había sucedido. Me dijeron que ella protege más a quienes son más devotos, que lo más probable es que aquella chica con la que salía me quería para una relación seria y iban a nacer o estaban naciendo sentimientos fuertes hacia mí, y que lo más probable es que en un futuro le fuera a hacer daño. Como les dije anteriormente, yo no estaba tomando la relación como algo serio. Más que nada, usaba esta relación como para superar mi matrimonio fallido. Ahora que me pongo a pensar de esa manera, tal vez tengan razón. Tal vez la santa la protegió de mí. Desde ese día ya no me tomo nada a la ligera con otras personas, sobre todo si son muy devotas de este ser, ya que no quiero volver a enfadarla. Esa fue mi historia. Gracias por permitirme compartirla. Extrañas sectas se rigen alrededor del mundo. El relato anterior constaba de personajes muy poderosos que hacían tratos con el diablo. ¿Qué pasaría si te dijera a ti, que me estás escuchando, que unirte a una secta mejoraría tu vida? Que tan solo el hecho de acercarse a este tipo de organizaciones te mejoraría en todos los ámbitos, tanto así que pasarías de dormir en la calle a tener finalmente un techo. Difícil de creer. La persona que nos quiere contar esta historia nos cuenta que tuvo un amigo que aceptó todo esto y que le fue muy bien en su vida. Pero el costo, lo que sacrificó para obtener todas estas ventajas, fue muy alto. Él se unió a una secta satánica. Una secta que hasta el día de hoy, en la experiencia que vivió esta persona, no se la puede sacar de la cabeza, pues en aquella noche, cuando él se ofreció a ir a una de estas reuniones, dice que lo que vio, no hay otra manera de explicarlo que un pequeño hueco que se abrió entre la tierra y el infierno. Su historia comienza de la siguiente manera. Hola cripta y toda la comunidad. Mi nombre es Lorenzo. A continuación, lo que les quiero platicar es una experiencia que tuve cuando tenía cerca de 15 años. Verán, para explicarles algo mejor mi situación que vivía en aquel tiempo, les tengo que contar las cosas que viví en mi niñez. Me fui de la casa de mi abuela cuando era muy joven. Tenía aproximadamente unos 9 años. Jamás conocí a mis padres, jamás conocí a mi madre. No tenía familiares cercanos y la verdad, la vida en la casa de mi abuela no era una vida muy cómoda para un niño. No voy a caer en detalles, pero prefería 1000 veces vivir en la calle que vivir en esa casa. Y a los 9 años decidí salirme, huir simplemente. Estuve recorriendo algunos estados. Obviamente recibí algunas ayudas del gobierno, pero jamás decidí quedarme o ir a un orfanato.
No creía en lo que podía ser una familia, no creía en nada de eso, nada de la familia feliz, por así decirlo. Por ende, no creí que una familia podría ser funcional. Les cuento que era el año cerca del 97. Era una época totalmente diferente a la de ahora. Yo tenía 15 años y para ese entonces yo estaba trabajando en los semáforos, lavando parabrisas, haciendo shows, haciendo lo que sea para llevarme un pan a la boca. Esto se desarrolla en el estado de Querétaro. Cuando llegué a Querétaro, había conocido a un niño, más o menos, también por mi edad. Este niño se llamaba Gustavo. Gustavo venía de una familia pobre. Su padre y su madre trabajaban en empleos que no eran muy bien remunerados y tenían una familia muy numerosa. Pero Gustavo siempre tenía el sueño de salir adelante. Bueno, por así decirlo, él soñaba con mucho dinero, lujos, casas, mujeres para variar cada día de la semana. Y siempre decía que lo iba a conseguir. Yo dejé de verlo aproximadamente un año, cuando de pronto, de nuevo, en el semáforo en el cual yo estaba trabajando, lo vi que venía. Bueno, yo no lo vi, la verdad, no lo alcancé a identificar ya que traía casco. Él iba en una motocicleta. Tenía al caso unos 16 años ahora. Me saludó, nos detuvimos y platicamos. Habíamos sido unos buenos amigos a pesar de que habíamos compartido poco tiempo. Él me empezó a decir que le había ido muy bien, que le estaba yendo muy bien en su vida, que había conseguido un buen trabajo y que por fin se había mudado de la casa de sus padres, que había comprado la moto y que todo pintaba bien para el futuro. Yo le dije que muy bien por él, que yo quisiera que me fuera así, ya que prácticamente desde que nos dejamos de ver y hasta que nos vimos de nuevo, yo seguía en las mismas. Seguía ganando casi el mismo dinero, viviendo en las mismas condiciones. Si bien no vivía en la calle por mi edad, me daban la oportunidad de quedarme en un albergue. Yo quería tener mi propia casa, quería tener mi propio departamento, tan solo mi propio cuarto, algo que no me podía dar el lujo en ese momento. En ese momento Luis me dijo que no solamente depende de la vida, que no solamente depende de tu educación o de cómo te está yendo, sino también de tus creencias. Para recalcarles a ti y a tu comunidad, yo no soy un hombre que crea en alguna religión. De hecho, por las cosas que viví en mi niñez, en mi adolescencia, la verdad es que le tenía un cierto repudio a la iglesia. Pero en general, a los católicos, a los cristianos, no me hallaba con sus creencias, no podía creer que existiera un Dios que nos daba la vida y que nos trazaba el camino. Porque si así fuera, en definitiva ese Dios no estaba de mi lado, por tan mal que me había ido, desde que había nacido prácticamente. Él me dijo que no era una religión que adorara a un Dios, sino más bien que él en su religión, en la religión que profesaba en aquel momento, ellos adoraban al diablo, eran satanistas. Una convocatoria se hacía cada fin de semana y me decía que desde que cambió sus creencias y estaba en ese grupo satánico, le había ido muy bien en la vida. No de la noche a la mañana, pero sí paulatinamente. Había estado mejorando todo. Todo en su vida había estado mejorando. Él me invitó a ser parte de esta. Yo, un poco escéptico, acepté. Pensé entre mí que no cambiaban las oraciones, que no cambiaba en sí a lo que iban a las iglesias, ya que me platicó que se hacían oraciones, se hacían rezos, pero en vez de adorar al de arriba, iban a adorar al de abajo. Yo no tenía miedo, al menos en ese momento. Llegó el fin de semana. Fui al punto donde me quedé de ver con Gustavo.
y él me llevó hasta una casa. Una casa que por fuera se veía no deteriorada, pero sí bastante sucia, como que estaba sin cuidados. Había una reja y había un candado. Ahí esperamos, hasta que llegaron los demás miembros. La casa pertenecía a uno de ellos. Era una casa enorme, pero al entrar me di cuenta de algo. La puerta principal por la que accedimos a la sala no tenía manijas. Parecía ser que el único acceso que impedía la casa era la puerta de fierro, la puerta de madera, que daba acceso a la casa, a su interior. No tenía perilla, no tenía nada, simplemente era un agujero. Empujamos la puerta, entramos, y se me dio la orden de simplemente ver que esta reunión simplemente me iba a ayudar a mí a entrar en conexión con ellos y a ver si los espíritus, claramente los demonios, aceptaban mi presencia. Yo hice lo que me dijeron. Me quedé parado simplemente atrás de ellos. Conmigo éramos 10 personas las que estábamos ahí. Empezaron a hacer los rezos. Unos rezos en una lengua, la cual yo no comprendía. Empezaron y llegó el momento en que estas personas sacaron animales. Miren, yo no soy un tipo religioso ni tengo ninguna creencia, pero los animales le quitaron la vida a los animales en la reunión. Eso para mí ya era demasiado. Constaban de gatitos, conejitos. Para ese momento, yo tenía más que claro que no volvería a ninguna reunión. Pero las cosas no terminaron ahí. Las cosas empeoraron conforme pasó la noche. A mí se me había dicho una advertencia. Era una advertencia antes de entrar a la casa. Y era que una vez que la reunión hubiera empezado, nadie, absolutamente nadie, aunque solamente estuviera observando, ninguna persona podía salir de esa casa en ese momento, hasta que la celebración terminara. Obviamente pensé que esta era una regla de ellos, pero cuando intenté salir, me di cuenta que más que una regla, era algo que prácticamente no se podía hacer. Yo ya me estaba poniendo nervioso. Tenía miedo. Solamente había la luz de las veladoras que habían puesto. Y en ese momento, todos nos encontramos en la sala, parados casi en rueda, en círculo. Y atrás de nosotros habían unas bancas. Esas bancas se quedaban ahí, sin nadie. Yo pensé que era para sentarnos, pero ellos me dijeron que no. Al voltear hacia atrás, al comenzar a caminar lentamente, ya que no quería hacer ruido, todos ellos se encontraban con los ojos cerrados rezando. Obviamente yo no quería interrumpir, yo me quería salir sin hacer el menor ruido. Sabía que la puerta de madera no tenía manija y que la puerta de fierro en ese momento le habían quitado el candado, por lo que nada me obstruía a salir corriendo de ahí. Pero cuando volteé hacia atrás, me di cuenta que no estábamos solos. Habían unas personas que se encontraban precisamente sentadas en estas bancas que había visto tan solo minutos antes. Pensé que en ese momento a lo mejor eran más miembros y que se habían sentado ahí cuando no les estaba poniendo atención. Pero era el aspecto de estas personas lo que me desconcertaba, ya que en su altura se podían ver que eran niños. Ojo, y recalco esto, solamente en su altura, ya que su cara, su cabeza, era la de un viejo, era la de un anciano, pero no un anciano normal,
tenían protuberancias. Su cara estaba hasta cierto punto deforme. Algunos en la frente, otros en los pómulos, otros en la boca. Tenían defectos. Tenían deformaciones. En la estatura les podría decir que ninguno de ellos superaba el 1,20 m, el 1,30 m. Estas personas no tenían los ojos cerrados. Estas personas me estaban observando y observando a los diferentes miembros de la reunión. Aún así decidí salirme de ahí. Caminé hasta la puerta. Traté de empujarla, pero no podía abrir. La puerta no estaba asegurada. Algo la estaba deteniendo, ya que yo al empujarla, se abrió un poco, pero de nueva cuenta había una fuerza desde afuera hacia adentro que la empujaba y la mantenía cerrada. Estas personas que les digo, estas personas diminutas, me seguían observando. Me ponían una mala cara, como de disgusto. Yo volví hacia el centro. Miraba por las ventanas que estaban a ambos lados. Y en efecto, podía ver que no estábamos solos. Podía ver sombras de personas que se paraban en la ventana y después caminaban a otro sitio, como si nos estuvieran cuidando, como si nos estuvieran observando, o peor aún, como yo lo vi en ese momento, como si nos estuvieran excluyendo del mundo, como si ellos supieran que no debían de dejarnos salir hasta que las oraciones hubieran terminado. No tuve de otra. Me quedé ahí 2 horas que se me volvieron una eternidad por completo. Terminamos las oraciones. El líder se paró. Los cuerpos de los animales yacían en el piso. Y justo cuando estábamos saliendo me preguntó que qué tal me había parecido. Que él había notado que yo había estado algo inquieto. Yo le dije que sí, que en efecto tenía miedo de todo lo que había visto. Él me dijo que si quería formar parte de esta organización, tenía que poner más de mí, ya que por ahora los demonios, y así lo dijo él, no me habían querido. No habían querido hacer un pacto, no habían querido hacer algún trabajo conmigo, no me querían apoyar en mi vida, que debía demostrarles aún más lealtad, como todos en esa habitación. Yo, para librarme de ese momento, que francamente ya me quería ir, le dije que sí y que para la próxima vez yo pondría más de mí. Iría con la mente abierta y incluso haría las oraciones junto con ellos. Pero eran mentiras. Ya no me presenté al fin de semana siguiente. Por suerte, a los pocos días, se me ofreció un trabajo de mesero. El trabajo era sin paga, pero al menos me podría llevar lo que me dejaran de propina. El trabajo me pareció más estable y sacaba más dinero de lo que sacaba en el semáforo, así que lo tomé sin pensarlo mucho. A Gustavo lo dejé de ver aproximadamente 1 año, pero la experiencia con él no se terminó. Había pasado 1 año exactamente después de lo que había pasado con esta experiencia, cuando de nueva cuenta vi a Gustavo. Esta vez Gustavo, por los viejos tiempos, me invitó a su departamento. Ya teníamos 17 años, a punto de cumplir 18. Me sorprendí bastante de lo que vi. Gustavo había pasado de vivir a un estilo similar al mío, en un albergue, a tener su departamento, a tener aire acondicionado, a tener una estufa, a tener que comer. No le faltaba que comer. Si bien su departamento no estaba en una zona muy lujosa, pero sí era algo pudiente. Tenía televisión, tenía aparatos electrónicos. Sin duda alguna, le había estado yendo muy bien en este último año. Estuvimos platicando de algunas cosas cuando salió el tema
que si él todavía era satánico. Él me vio y me sonrió. Después me dijo, ¿que no ves todo lo que he conseguido? Claro que todavía lo soy. Y esto te trae muchas ventajas. Ventajas que tú no quisiste. Pero lo que me dijo después fue el detonante en que jamás le volviera a hablar. Incluso hasta hoy en día. Él me dijo que había hecho un pacto, había hecho un trato, y que lo volvería a hacer en cualquier momento. Si otra vez se le presenta la oportunidad, de nuevo lo haría. Y era que ahora, dentro de él, le había dado el acceso a uno de los entes. Yo me le quedé mirando fijamente y le dije, ¿pero qué me estás diciendo? Estás poseído. Él se me quedó sonriendo y simplemente me contestó, se tienen ciertas ventajas. No es como en las películas. Incluso puedo leer a las personas antes de conocerlas. Tú y yo será la última vez que conversemos. Dicho y hecho, después de esta plática, no volví a ver a Gustavo. Sé los lugares por los que habita, sé los lugares por los que comúnmente se moverá. Y sé que aún tiene ese sueño de tener mucho dinero, de tener carros, de tener poder. Y me quedó aún más claro que está dispuesto a ofrecer lo que sea por obtenerlo. Yo ahora estoy bien. Soy padre de familia y pese a que sigo trabajando para que el pan no falte, no estaría dispuesto a hacer un sacrificio como el que hizo él. Simplemente creo que el trato te ofrece muy poco, como lo es el dinero, las viviendas, el poder, por mucho, que creo que es tu alma. Esa fue mi experiencia. Una experiencia que tuve con una secta satánica. Espero les haya gustado. Mando saludos a toda la comunidad desde Baja California, donde me encuentro ahora. Espero les haya gustado mi experiencia. Esta experiencia me pasó cuando me encontraba en la universidad. En aquel tiempo yo tenía una mejor amiga acá en Morelia. Esta chica era originaria de Chihuahua, pero sus padres le habían conseguido rentar una casa en la cual residía después de las clases. Yo la había visitado algunas veces, pero solamente de entrada por salida. Solamente había entrado en la casa y la cocina, por lo que a grandes rasgos yo no conocía la casa. Para no aburrirlos con otros temas personales, les explicaré que no quería estar en ese lugar. No quería estar en casa de mis padres. Quería estar un tiempo al menos fuera de mi casa, por lo que mi amiga me ofreció la suya sin problemas. Tan solo se la tenía que cuidar, ya que como eran vacaciones, ella regresaría a Chihuahua para pasar un tiempo con su familia. La primera noche que pasé en la casa, tomé la decisión de explorarla, más que nada por mero aburrimiento. Cuando hice esto, recuerdo que llegué a una habitación la cual se encontraba al lado de su recámara. Al abrirla, me percaté que dentro de esta había unos cuadros. No tenía ni idea de que mi amiga pintara o algo por el estilo. Me dio curiosidad y descubrí que todos estos cuadros se encontraban tapados. Después los fui destapando uno a uno. Todos y cada uno de ellos tenían la misma pintura. O sea que era la misma imagen pero haciendo diferentes posturas. Todas eran de la Santa Muerte. Eran 4 cuadros.
En una observaba a la santa con una luna detrás de ella. En otra, tenía un niño acostado en sus pies, o enfrente de ella. Y en la última, se veía la mitad de su cuerpo para arriba, con un fondo oscuro. Para ser sincera, me entró mucho miedo, y decidí que lo mejor sería volver y dejar de andar trasculcando las cosas. Al volver a la sala, estuve un tiempo viendo la tele, cuando de pronto me percaté de algo que se movía afuera de la casa. No tenía ni idea de qué era, solamente alcanzaba a observar por el rabillo del ojo cómo algo o alguien pasaba rápidamente por fuera de las ventanas de la casa. Me levanté en repetidas ocasiones, y cuando me harté tomé la decisión de cubrir las ventanas con las cortinas. Y para cerciorarme de que solo eran cosas de mi cabeza, o para que genuinamente asegurarme de que no había nadie afuera, subí al balcón del segundo piso, donde se puede ver la mayoría del patio de la casa. Por suerte no vi nada, y esto me tranquilizó. Cuando volví a la sala, olfateé un extraño olor. Era como una loción, pero muy concentrada. Continué caminando, persiguiendo el aroma. No venía de la sala, de la cocina o de afuera, sino que venía del mismo cuarto donde estaban los cuadros de la Santa Muerte. Abrí nuevamente la habitación. Me di cuenta que todo este olor venía de ese lugar. Traté de buscar qué era lo que lo emanaba, pero no lo pude encontrar. Tan solo veía algunas velas encendidas, pero no eran aromatizantes. Por lo que de nueva cuenta salí de la habitación. Estuve despierta un tiempo más, y de vez en cuando, a través de las cortinas de las ventanas, seguía viendo como una sombra. Traté de ya no prestarle atención a esto. Trataba de pensar que todo estaba en mi cabeza. A la noche siguiente, sucedió lo mismo. No fue hasta la tercera noche en que ocurrió algo que me dejó sorprendida. Eran las 8 de la noche más o menos, y un chico se me acercó. Se presentó como uno de los vecinos, y me preguntó si acaso yo vivía en la casa, ya que él me dijo que ahí recordaba que vivía otra chica. Yo le expliqué que por un tiempo le iba a estar cuidando la casa simplemente. La conversación se fue por otros temas, pero me llamó la atención de que siempre volteaba a ver a la casa, y me preguntó en 2 ocasiones si me encontraba sola. Después de unos minutos el chico se fue. Esa misma noche se dio el robo de una casa cercana, tan solo a unas 3 casas de mí. Los policías y también militares estaban en toda la cuadra. Da la casualidad de que el chico que me había preguntado hace unas horas sobre la casa de mi amiga era el mismo que junto con otros 3 se había metido a robar la casa. En este pequeño fraccionamiento, la mayoría de las familias no estaban, más que nada por cuestiones de las vacaciones. Atraparon a este chico y a 2 más gracias al equipo de seguridad y a las cámaras de vigilancia que cada casa tenía en la entrada. Si bien me sentí con mucha suerte porque no me robaran, la verdad, sentí también curiosidad. El chico sabía que estaba sola, y soy alguien que es de estatura bajita y delgada. Yo no suponía ningún reto para ellos, que eran 3. Debido a esto tuve curiosidad y revisé los últimos minutos de la cámara de vigilancia esa misma noche. No vi nada en las primeras ocasiones en que lo vi, pero era porque centraba mi atención en mí y en el chico hablando. Cuando mi mirada cambió hacia la casa, noté algo que me dejó por completo asustada. Por la ventana se veía la silueta de alguien. Era alguien alto y robusto, que nos miraba desde la ventana. De hecho, en ese momento, pude darme cuenta que en realidad, el chico no miraba la casa como yo creía, sino que miraba a este hombre. De sobra está decir que no había ningún hombre cuando entré, y mucho menos en ese momento.
Los siguientes días no pasó nada fuera de lo normal, pero por alguna extraña razón me sentía acompañada. Y para ser honesta, hasta tenía la idea de que había fantasmas en la casa, pero ahí duré hasta que mi amiga llegó de sus vacaciones. Después de estar en confianza y contarle esto, ella me confesó que sí era devota de la Santa Muerte y que siempre le pedía su protección ya que vivía sola, y que cuando yo llegué también le pidió que me protegiera, pues creo que la santa cumplió con esto a rajatabla. No quiero decir que debido a esto también soy devota de ella ni nada parecido. Simplemente le tengo respeto, y si es que ella fue la que me mantuvo a salvo, se lo agradezco. Gracias por escuchar mi historia.